Y así vamos a dar continuidad a la serie de predicación que estamos viendo, que vamos a terminar, que es la unidad, el poder de la unidad. Y ahora estamos viendo dentro del poder de la unidad familiar. Y la semana pasada hablábamos de lo importante que es estar unidos en familia. Uno, para cosas buenas y no para cosas malas, para la voluntad de nuestro Dios. El núcleo de la familia es tan importante, decimos, y la unidad tan representativa que es el shalom del hogar de las familias, ¿no? El shalom, de la paz que Dios brinda en los hogares. Y la escritura nos dice en Mateo 12:22 que el Mesías estaba diciendo que es una casa, un reino o cualquier cosa que es una comunidad está dividida entre sí, cae, ¿verdad? No prospera. Entonces es muy importante estar unidos para poder disfrutar la armonía, la bendición de la vida congregacional. Hay que estar unidos en familia, según el orden de Dios, no como nosotros creemos, sino según el orden de Dios. Y para que nosotros podamos lograr la unidad de la familia necesitamos un factor muy importante en nuestro hogar y en nuestra vida personal. Y hablábamos de sometimiento, ¿verdad? ¿Qué es el sometimiento que era? ¿O someterse qué es? Obediencia. ¿Pero qué hablábamos acerca de someterse? Tiene dos formas. Que tiene dos formas, muy bien. El someter es disponerse bajo, subordinarse, obedecer, ceder al consejo de uno, que ese me gusta más, que ceder al consejo de uno, y tiene dos formas. Hay un aspecto militar, que es una orden, que es obligatorio, y hay un aspecto que es voluntario, ¿verdad? Ceder de manera voluntaria. Y dice que la voluntaria, bueno, en el aspecto voluntario dice que es una actitud voluntaria de ceder, cooperar, asumir la responsabilidad y llevar una carga. Quiere decir que cuando usted se somete voluntariamente, válgame la redundancia, voluntariamente está dispuesto a asumir una responsabilidad, a llevar una carga voluntaria, ¿no? Eso es algo muy importante. Entonces, y someterse es algo sumamente indispensable dentro del núcleo de la familia y según el orden de nuestro Dios. Vamos a seguir hablando acerca de ello en Efesios 5:21. Efesios 5:21. Muy bien. Entonces, a grandes rasgos fue lo que vimos. Y dice en la escritura, Efesios 5:21, dijimos que el sometimiento o esta actitud de someterse es en tres niveles. Primero, someterse unos a otros, que es a través de la vida familiar o a través del núcleo del hogar, es someterse a Dios y someterse a las autoridades. Tres cosas importantes para poder vivir en una unidad, tanto congregacional como familiar. Entonces, la primera, según Efesios 5:21, nos está hablando del sometimiento unos con otros, o del someterse, de cómo es la jerarquía de ceder voluntariamente a nuestras responsabilidades dentro del hogar. Y Efesios 5:21 dice someterse unos a otros en el temor de Dios. Otra característica de lo que Dios nos pide acerca del sometimiento es que sea el temor de Dios. Y vamos a hablar un poquito antes de entrar directamente a los miembros de la familia. Someterse en el temor de Dios, esa palabra temor viene del hebreo que es yirah, que significa
ciertamente temor, cosa asombrosa, dice aquí, respeto, reverencia y veneración. Eso quiere decir que cuando la Escritura nos está diciendo que debemos someternos, la característica es voluntaria, de manera voluntaria, y en el temor de Dios. En el respeto, la reverencia, ¿hacia quién? Hacia Dios. ¿Por qué hacia Dios? Es lógico, ¿verdad? ¿Por qué hacia Dios? Porque Él estableció el orden y la jerarquía de cada cosa que hay en esta tierra. Así como Él estableció, Él tuvo la sabiduría para poner un orden. ¿Para qué? Para que las cosas funcionaran de manera correcta. Por eso, cuando no nos sometemos, número uno, no tenemos temor a Dios. No tenemos el temor a Dios, no tememos a su nombre, que Él tuvo la sabiduría en poner un orden en nuestro hogar o en nuestra vida o en el mundo, ¿no? El orden del mundo. Entonces, una característica del sometimiento es que debe ser en el temor de Dios y voluntario. Proverbios 8:13 nos da un ejemplo de qué es el temor. Que ustedes saben perfectamente cuál es ese verso. ¿Cuál es? El que estoy en Proverbios, ¿qué dice acerca del temor? El principio de la sabiduría. Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Temer no es solamente temer lo asombroso que es Dios y lo fácil que nos puede destruir, sino es tener temor a Dios es aborrecer lo que Él considera mal. Quiere decir que la característica de sometimiento, que es en el temor de Dios, es que nosotros nos sometemos o cedemos nuestra autoridad en el temor de Dios, porque sabemos que lo que Él instituyó es para alejarnos de todo lo malo. Por tanto, si Él estableció una jerarquía en el hogar, es precisamente porque todo lo que está fuera de esa jerarquía es malo. Es así tal cual es, ¿no? Es malo para el hombre. ¿Por qué? Porque Él, viendo lo bueno, como dice al principio en Génesis, que Él cuando creó las cosas dijo, ¿qué? Y esto es bueno. Entonces lo que está fuera del orden de Dios es malo. Y nosotros en el temor de Dios tenemos que aborrecer o rechazar lo malo, lo que está fuera del orden de Dios. No debemos permitir que lo que está fuera del orden de Dios, nosotros no sometamos a Él o ellos se sometan a nosotros. Eso es inaceptable para Dios. Dice el Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer, hermano. O sea, temer a Dios es saber que hay algo malo, que Él aborrece y que nosotros también tenemos que aborrecer o, en este caso, menospreciar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué? ¿Mande? Yo dije que me hablaron. ¿Y qué quiere decir entonces que aborrecemos lo malo? A ver, fíjense, aquí dice en Proverbios, yo aborrezco, nos está dando unos ejemplos de las cosas malas. ¿Qué dice? La soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Nos está dando un ejemplo de qué cosas tenemos que rechazar en el temor de Dios para entender cómo nos vamos a someter dentro del núcleo familiar. Porque ya terminando la predicación el domingo, hermano, ya me empezaron a apedrear. ¿Que por qué, hermano? ¿Que por qué? Pero si yo estoy viviendo esto. Y dije, hermanos, tranquilos, todavía ni siquiera arrancamos. Y ya me tiraron de la bicicleta. Así de que, ya caí de la bicicleta. ¿Qué quiere decir esto? Que si dentro de nuestra familia hay alguna de estas características, entonces nosotros no podemos aceptar. Eso no quiere decir que nos vamos a rebelar. Quiere decir que no es aceptable dentro del orden de Dios si hay soberbia, arrogancia, mal camino o boca perversa. Son cosas inaceptables para Dios. ¿Ok?
Deuteronomio 10, del 12 al 13 dice: ahora pues, ¿qué pide de ti Jehová tu Dios, sino que temas a Jehová? ¿Qué quiere decir el temor de Dios? Nuevamente, aborrecer lo malo, aborrecer lo malo, que ames en todos tus caminos, que ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes sus mandamientos de Jehová y sus estatutos que te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Entonces, ¿qué pide Dios? Que temamos a su nombre, o en otras palabras, 10, 12, 3, o aborrecer lo malo. Eso. Y otro ejemplo es Proverbios 1:7, que dice, ahora sí, que dice Proverbios 1:7, los que lo repitieron por ahí. El principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El que sabe aborrecer las cosas malas y alejarse de ellas, no solo, ay, no me gusta, ay, no, alejarse de ellas principalmente, es sabio. Es aquel que es sabio. El que se aleja del camino malvado es el sabio, el que teme a Jehová. Y luego vamos a ver por qué es tan importante entender esto dentro del orden. Y Eclesiastés 12:13 dice: el fin de todo discurso que has oído es: teme a Dios, guarda sus mandamientos, dice, porque esto es el todo del hombre. Esto es todo para el hombre. Aborrecer el camino perverso o la maldad es todo para el hombre. Dice la Escritura: ¿con qué guardará, con qué limpiará el joven con su camino? Con guardar su palabra y apartarse del mal. Entonces, dentro del sometimiento, la característica principal es que es voluntaria y que es en el temor de Dios. ¿Y qué quiere decir temor? Alejarse de todo lo que está mal. Ese es el principio fundamental. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque muchos confunden el sometimiento de una manera obligatoria o militar o a la fuerza, de una manera totalmente contraria a la Escritura, que es amando lo malo y aborreciendo lo bueno, ¿verdad? Eso es totalmente equivocado en el orden de Dios, y el hombre siempre opta por el mal camino. Entonces es importante saber que someterse dentro del núcleo para todos los que estamos sometidos es voluntario y en el temor de Dios, siempre alejándose del camino malvado, ¿no? Muy bien, ahora sí. Y otra más importante, algo tan importante antes de entrar, que Efesios 5 está hablando, Efesios 5:18, que nosotros vamos a poder someternos unos a otros, ¿sí? Dice Efesios 5:18: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si no estamos llenos del Espíritu, hermano, va a ser muy difícil cumplir la tarea que Dios nos ha encomendado, cualquiera que sea, y esta en específico de igual manera. Si no tenemos al Espíritu de Dios, va a ser una rebeldía y un problema, un revuelo todo el tiempo en nuestro hogar. Eso ténganlo por seguro. Nosotros tenemos que buscar ser llenos del Espíritu para poder cumplir nuestra tarea, sea cual sea someternos o ser nosotros la autoridad. Tenemos que estar llenos del Espíritu para poder cumplirla. Eso es algo importante en nuestra vida. Usted y yo tenemos que estar buscando constantemente en la presencia de Dios, tener al Espíritu para no equivocarnos en las decisiones que tomemos en nuestro camino, porque es muy fácil equivocarse y muy fácil caer en él. No es algo tan lejos de nuestra vida, es algo muy fácil de caer.
Caemos muy fácil. ¿Han visto cómo alguien de repente está bien, está sano, está totalmente cuerdo, trabajando, y en un poco tiempo ya anda en drogas, totalmente caído, apartado? ¿No han visto esos casos? Es muy fácil tomar malas decisiones y caminar por ellas. Y fíjense, en Hechos 9:31 dice entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, eran edificadas, andando en el temor del Señor, ¿sí? Una característica, y acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ellos podían tener una comunión y una unidad. ¿Se acuerdan que este capítulo habla de que ellos eran tan unidos que podían vender aún sus bienes y repartirlo entre ellos para que ninguno tuviera ninguna necesidad? ¿Por qué? Ellos estaban sometidos entre ellos, someteos unos a los otros. Tenían un sometimiento en la congregación, ellos sabían cómo andar en el orden y también lo tenían en sus hogares, hermanos. Porque para que pudieran ellos vender sus propiedades, tenían que estar en común acuerdo. O sea, el esposo y la esposa estaban dispuestos a vender sus propiedades, que probablemente les había costado mucho trabajo, para poder repartirlo entre todos. Tenían una unidad y estaban sometidos unos a otros. ¿Pero por qué? Porque vivían en el temor del Señor y eran fortalecidos por el Espíritu. Tenían esas dos características muy importantes. Y nosotros como congregación queremos ser tan unidos, necesitamos vivir de manera voluntaria en el sometimiento, en el temor de Dios y siendo fortalecidos o llenándonos del Espíritu de Dios para poder cumplir esta tarea. Entonces, es muy importante estas características acerca del sometimiento, mis hermanos, para que no confundamos lo obligatorio con lo voluntario y para que sepamos hasta dónde nuestros límites van a llegar, siempre y cuando no nos crucemos la barrera a lo malo. Eso es algo importante. Entonces, ahora sí, vamos a hablar acerca de someternos unos a otros y vamos a hablar en el núcleo familiar. La escritura en Efesios 5:21 empieza así: someteos los unos a otros en el temor de Dios. Y primero empieza hablando por la señora de la casa, o sea, por nosotros, por la señora y dueña de la casa. Dice: las casadas estén sujetos. Vean cómo van a estar los consejitos aquí, a todos, ¿verdad? Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahorita vamos a hablar de eso. Dice marido, bueno, eso ya es otra cosa, hasta ahí vamos a dejar. Fíjense, aquí hay algunas instrucciones para las mujeres casadas, hermanos. Casadas. Si usted vive en unión libre, ¿cómo dice? Tache guarache, dicen los niños. Tache guarache para los que viven en unión libre. No va a pasar con usted, porque ya rompió una regla, el orden de Dios. Por eso no funciona. Necesitamos un orden para que Dios nos apoye. Dice: no, ¿por qué no funciona si yo estoy? Primero el orden, ¿no? Entonces, fíjese que hace énfasis. Las casadas, dice, como ya entraron dentro del orden de Dios, entonces sí. Entonces, número 1, para la mujer, ¿cómo someterse? Dice que la esposa debe estar sometida al marido o al esposo, no al vecino, no a los hijos, no a los familiares, no a las amigas que les meten chisme y les digan: trátalo así, dale con el palo, con la sartén, aunque a veces sí queremos. No. ¿Es a quién? Al marido.
Hermano, yo recuerdo cuando trabajaba, tenía un trabajo, yo tenía una unión muy cercana con mis jefes. Siempre la he tenido, gracias a Dios, a excepto de los malvados. Y yo tenía una unión y una vez mi jefe, él se divorció. Se divorció y su esposa se fue con otro hombre y él se quedó con sus hijas acá, ¿no? Entonces él un día me contó su experiencia y me dijo, te voy a decir por qué mi esposa se fue. Porque él tenía un buen nivel económico, le daba una excelente vida a su esposa, yo no lo puedo negar. No sé cómo haya sido internamente o íntimamente, eso no me incumbe, pero definitivamente le tenía mucho respeto a su esposa, porque aun cuando hablaba de ello, yo decía, mi esposa está bien pintada y bien perfumada, le gusta barrer la calle. La tenía en buena estima a su esposa. Y él me dijo, ¿sabes por qué mi esposa me dejó? Me dijo, por las amistades, me dijo. Y yo, ¿cómo? Digo, tenía tantas amívoras, tenía tantas amigas tan víboras, me dijo, ¿sabes qué cosas tan sucias? Le decía, no quiero saber de qué. Le metieron tantas ideas, ¿cómo puedes vivir con el mismo hombre y acostar, o sea, para que escuchen un poco, en la misma cama por tantos años? Yo estás fastidiado de, ¿cómo es el diablo? Dije yo, ¡qué ideas tan locas! Dije yo. Imagínense. Entonces, las amigas le metieron ideas, ella se hizo una princesa tal vez, o no sé, se idealizó como mujer en el consejo de sus amigas y terminó dejando a su esposo y a sus hijas. Las dejó también. ¡Qué tristeza! ¡Qué triste realidad! ¡Qué triste realidad! Ahora él ya está casado otra vez, sus hijas grandes, y ella, pues no les cuento la historia de ella porque la verdad es muy triste su vida. Pero ¿qué pasa? ¿Estaba sujeta a su marido? No, ella estaba sujeta a los consejos. Hermanos, algo importante que le pide a las casadas es que no estamos sujetas a los chismes de la familia, ni a los consejos mal intencionados de la familia. Trátalo así, quítale así, dale así, pégale con el palo, casi, ¿no? Dile esto, dile lo otro, déjalo sin comer, que se me... ¿No son así los chismes? Los buenos consejos. Pues, y hay muchas que lo escuchan, porque no están sometidas al marido, están sometidas a la familia, a los vecinos, a los amigos, a todos excepto a su marido. Entonces, eso es un gran problema. A la esposa le dice, como es muy susceptible de escuchar consejos malos, no siempre buenos, le dice, primero sujétate a tu esposo, al consejo de tu esposo, antes de tu familia, antes de... Todos tuvieron su oportunidad antes de que te casaras, de que te dieran buenos consejos. El matrimonio es así, la vida es así, las que son creyentes y tienen sabiduría de Dios, dicen, pero Dios te va a capacitar para que puedas trabajar en tu familia y puedas amar a tu familia, aún con los miles y un millón de defectos que tengan, ¿no es así? Y es algo tan importante, ¿no? Sujetarse primero al esposo, antes que a todos los demás, antes que a las manipulaciones de los hijos, antes que a las manipulaciones de los padres, porque hay de todo, hermanos. Los hijos también tienen su parte. Muchas esposas están sujetas a lo que les diga el hijo. Yo tuve una conocida que era creyente, hermanos, que me dijo, ella se divorció y se volvió a casar. Y el hombre era muy trabajador, yo lo conocí, tuvimos una amistad con él, muy trabajador el señor, y a ella la tenía en alta estima. Él trabajaba y le iba muy bien en su negocio y le daba todo el dinero a ella que administrara. Administralo tú. Era un buen esposo, de cierta manera. Trabajaba todo el día, le gustaba ir a la iglesia, no era perfecto, pero estaba tratando de caminar en el Señor. Entonces ella llegó unos meses después de haberse casado, recién casada, me dijo, me voy a separar. Y yo, pues cónchale, si te acabas de casar, era tu primer matrimonio bien y firme. Me dijo, es que él me pone tan, porque ella tenía un hijo y ese hijo no era de él, pero él nunca le puso ningún pretexto en eso. Pero ella me dijo, es que él no quiere a mi hijo, no quiere a mi hijo.
¿Cómo? Le dije, ¿cómo no quiere a tu hijo? Es que dice, ya después de tanta plática me dice, bueno, es que yo siempre me voy a dormir con mi hijo y pues él se queda en el cuarto. Yo, ¿qué? ¿Es en serio? Le dije, ¿tú qué haces durmiendo con tu hijo? ¿Tiene 2 años para dejarlo solo? No, ya tiene 11 años, creo ya. Yo le dije, ¿quién es tu marido? ¿Quién es tu marido? Me dijo, no, pero es que mi hijo. Entonces no está sujeta a su marido, está sujeta a su hijo. ¿Ven qué importante es? Mi hijo, no, hermanos. No es esa la jerarquía del hombre. ¿Saben cuando yo le contaba, no me acuerdo a quién, creo que una hermana le decía, que cuando mis papás tenían una discusión, yo me acuerdo muy bien, tenía como 4 años creo, me acuerdo que yo iba y me metía y me ponía, no le digas a mi mamá, no le digas nada, porque mi papá tenía un carácter muy extremo. Y mi mamá siempre, a pesar de la difícil situación, me tomaba de la mano y me quitaba de en medio, hermanos, aún en medio de la discusión que ella tenía, y me ponía y me dijo, y yo me acuerdo muy bien, no te metas, quédate ahí. Y yo al día siguiente estaba enojada con mi mamá y con mi papá, porque mi papá estuvo, y mi mamá vino y me dijo, a tu papá lo vas a respetar, no tengo que darte explicaciones. Yo era una niña muy pequeña, hermanos, y a mí se me quedó grabado lo que mi mamá dijo, no te metas y respeta a tu papá, porque en el matrimonio la cabeza principal o las decisiones principales son entre el esposo y la esposa, no entre los hijos, no entre los primos, no entre los hermanos, es entre ustedes dos, entre nosotros dos, no entre los demás. Entonces, lo primero que nos pide el Señor es que nos sometamos al esposo. A él dejó a cargo, a él sujétate, ya le tocará su parte, cuando lleguemos con él. Pero es sujetarse al esposo. Luego nos dice que algo muy interesante, sujetarse al marido ¿en qué? En todo. Pero ¿cómo en todo? Yo también lo leí y dije, ¿cómo? ¿Cómo que en todo? No, pues ya rompí esa regla, dije yo. No, en todo no se puede. Dije, en todo no se puede, no se puede. Dije, yo le busqué vueltas y vueltas y busqué la profundidad de la palabra y todo significa todo. Yo dije, no, esto no es posible. Tiene que haber algo mal aquí. Tiene que haber algo mal. Pero en realidad esa palabra significa en todo o colectivamente. Quiere decir que cuando nos sujetamos en todo a nuestro esposo, es lo que en todo colectivamente, como esposos, como matrimonio, como familia, convienen a nosotros, a nuestra familia. No es que el marido va a venir y va a decirle, córtate el cabello así, píntatelo así, o de si a ti no te gusta y ni te favorece. Eso no tiene sentido, sino en todo y lo colectivamente que corresponde a nuestro núcleo familiar. Y recordemos que el someterse significa también al consejo de uno. Quiere decir que cuando dice sométanse los unos a los otros, o la esposa, someteos al marido en todo, es a todo al consejo. Como esposos somos los mejores amigos, los mejores confidentes. No hay otro a quien tú le puedas confiar algo tan íntimo, tan personal o tan secreto más que a tu esposo o a tu esposa. No hay otro. Entonces, como somos tan ligados e íntimos, todas las decisiones que tomemos por separado pueden afectar a nuestro matrimonio. Por lo tanto, nos consultamos unos a los otros. Oye, ¿qué te parece esto? Y los dos decimos, ¿blanco o negro? No, pues gris, porque a ninguno nos gusta el blanco y el negro. Bueno, pues los dos gris. Una vez me acuerdo muy bien, estaba yo riendo porque mi esposa dice, es que un día estaba enojada y me dijo, tú no te sujetas como dice la palabra, ya saben, típico del esposo creyente, tú no te besas y tú no te sujetas. Quedas que yo, le dije, ok, yo no me sujeto a ti, no te doy tu parte. Le dije,
¿quién eligió el color del piso? Y él se voltea. Yo. Ok, mira. ¿Quién eligió esto? Yo. ¿Y quién eligió lo otro? Yo. ¿Y quién hizo eso? Yo. Y yo. ¿Y yo dónde quedé? Digo, ¿estás seguro que nunca te he dado tu lugar? Y dije, ¿estás seguro? Ah, bueno, pero lo hicimos en conjunto. Pues es lo mismo. Es lo mismo, hermano. Es lo mismo. Entonces, cuando dice todo, es en todo el consejo que colectivamente influye en nuestra familia, directamente. No tomemos decisiones sin que colectivamente lo hablemos, porque algo va a salir mal. Y si yo tomé esa decisión, ¿qué creen? Va a ser mi culpa. ¿Cómo le pasó a Eva? Ella tomó una decisión sola, pero fue con Adán y colectivamente decidieron pecar juntos. Fue colectivo. Oye, ¿qué te parece la manzana? ¿Lo comemos o no? Digo, ¿qué te parece? No, pues lo comemos. Fue colectivo, al final de cuentas. Colosenses 3, del 23 al 24, dice, y ahora también vamos a hablar de ese todo, dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿De dónde creen que está este versículo o en qué contexto está este versículo? Quienes lo han leído, Colosenses 3. En el de la sujeción. Pésame. Quiere decir que cuando habla de todo, hermanos, todo lo que hacemos, número uno, que todo lo que estamos haciendo de manera colectiva, las decisiones que estamos tomando, no lo hacemos solo por nuestro esposo o por nosotros. Lo hacemos porque, número uno, lo hacemos de corazón. Y número dos, lo hacemos como para el Señor mismo. Porque cuando cumplo mi deber como Él me instruyó a hacer lo que tengo que hacer, yo estoy honrando a Dios y estoy engrandeciendo su nombre porque estoy haciendo lo que Él me pidió hacer. Por eso, cuando dicen todo lo que hacemos en el hogar, o todo lo que nos sujetamos en común acuerdo, lo hacemos de corazón y lo hacemos como para servir al Señor. Hay cosas que no nos gustan. A lo mejor lo que te corresponde de tareas de lavar los trastes, limpiar la casa, no siempre te gusta, ¿no? Pero nosotros no lo hacemos solo para nosotros, porque fíjense cómo termina ese verso, por lo menos esta pequeña frase: hacerlo de corazón como para el Señor y no para ¿quién? Para los hombres, no para dar gusto, placer solamente a los hombres, o sea, en general, sino para el Señor mismo. Cuando yo cumplo mi tarea, hago lo que me corresponde, estoy agradando a Dios. No solo a mi marido, que él dice limpia la casa o haz de comer, no solo a mi esposo, pero estoy agradando a Dios en las tareas y responsabilidades que me competen, que me competen a mí, porque es la tarea que Dios me encomendó. Ser mamá no es fácil, por ejemplo. Las mamás, ¿cuántas sufrieron esta semana cuando regreso a clases? Todas ya están agarrando ahí de la pared, ¿no? Ya no saben cómo sufrirnos. Sufrí que al final estaba yo tan, renuncio, le dije a mi esposo, y llegué, no sé cómo le vas a hacer, le dije, pero vas a trabajar el doble porque yo voy a renunciar. Y yo pensé que hermanos iba a decir, no renuncies, échale ganas. Pues renuncia, me dijo yo. ¡Oh! Dije yo, ¿qué apoyes eso? Dije, ¿qué apoyes eso? Pero que, ¿cómo sufrieron las mamás? Mucho, muchísimo, ¿verdad? Pero al final, cuando ustedes escuchaban que sus hijos estaban aprendiendo, ¿les daba gozo? Sí, ¿verdad? Yo, mi hija, la verdad, 4 días en la escuela, yo todos los días le preguntaba, Lía, ¿qué estás aprendiendo? Nada, me decía yo. ¿Qué? Decía yo, oiga, estoy pagando la... Yo le decía a mi esposo, ¿le estamos pagando? Y dice que no estoy enseñando nada. Dije yo, ¿qué va a aprender esa niña? Y el viernes llegando de la escuela, dice, Lía, viene y dice, aprendí algo nuevo. Aprendí que
puedo hablar diferente. Así le dije, ¿cómo es hablar diferente? Puedo decir hello and good morning. Y yo, perdón, ¿le están enseñando algo? Dije yo, a ver si vale la pena el esfuerzo, dije, porque en la escuela les dan clases de inglés. Entonces yo dije, sí vale la pena, dije yo, bueno, está bien, sí vale la pena mi sufrimiento y mi esfuerzo. Pero, ¿por qué todo lo hacemos de nuestro corazón, con gozo, con gusto y como para el Señor? Cuando yo lavo la ropa, aunque parezca tonto, lo hago de corazón, lo hago para el Señor, no decoloro toda la ropa intencionalmente, no lo desordeno intencionalmente, lo hago todo como para el Señor, para que mi vida rinda fruto, lo hago con el corazón, para servir a Dios y no para darle placer a los hombres solamente. Yo cumplo mi tarea no porque los demás digan, sino porque Dios me dijo. Entonces yo hago conforme al Señor. Por eso es importante entender que en las tareas, en lo que me corresponde como esposa, lo hago con el corazón, sirviendo a Dios. Y esto no solamente aplica para nosotras, también aplica para los varones. Hacerlo de corazón. Si les pidieron que limpien el patio, ¿qué hacen, hermanos? Dejan la cola tirada y se van, ¿verdad? Eso siempre pasa. Hasta que la esposa revienta como olla de vapor. Te dije, están 5 meses, te he dicho, 5. Ya la llevas ahí. Ya aparece el dinosaurio por ahí, así que por favor, córtalo, ¿no? Dije, no, es igual, de la misma forma, la hacemos con nuestro corazón, sirviendo a Dios, porque sabemos que en el cumplir nuestro deber, estamos cumpliendo en el servir a Dios. Es algo sumamente importante. Dice, sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. A veces yo me he enojado con mi esposo porque yo trabajo, tengo un pequeñísimo negocio, tengo tareas más importantes como la congregación, aparte tengo mi trabajo normal, y trabajo de casa y trabajo de mamá. Entonces, a veces estoy todo el día corriendo, como no tiene idea, pues. Todo el día estoy corriendo, no descanso, hasta que llegan las 10, 11 de la noche en el que digo, Señor, mi alma ya no puede más, casi entrego mi espíritu, ¿no? Ya me acuesto a dormir. Y a veces me enojo mucho con mi esposo, porque de repente me acuerdo que no me trae nada de regalos. No le digan al hermano porque no está aquí. Que no me trae, que no me... Yo a veces creo que me agarré mis 5 minutos y le digo, tú no valoras todo el trabajo que yo hago. Mira cuántas cosas hago hago esto, hago lo otro, hago esto, hago lo otro. Y tú ni una flor me das, ni siquiera que hayas bajado ahí del campo de una silvestre por lo menos. Digo, ninguna cosa me da. Me dice, ay, perdóname, mi amor. No te perdone, digo, yo quiero. Casi, no, pero después empiezo a meditar en mi cama y digo, ay, Dios. Yo sé que la recompensa no viene del hombre, viene de Dios. Y cuando se acuerde me va a regalar algo. Está bien. De todas formas tengo mi cuenta bancaria, dije, pero no soy tan buceada. Y yo pienso en eso y digo, bueno, la recompensa la voy a recibir del Señor, porque al final de cuentas, si yo no cumplo mi tarea, no hago mi trabajo, hermanos, la perjudicada soy yo. Si llego y mi casa está tirada, la ropa está sucia, los trastes están sucios, no hay comida, al final la estresada voy a ser yo. Porque a lo mejor el esposo está ocupado todo el día, no tiene tiempo. A veces mi esposo ni come inmediatamente con nosotros, llega bien tarde. La perjudicada voy a ser yo. Y dice la Escritura que la recompensa de la herencia es de Cristo, sabiendo que del Señor vamos a recibir la recompensa, porque Él estableció el orden y Él nos va a recompensar por lo que hacemos. Imagínense, nos va a dar un premio por hacer nuestro trabajo. Eso es todo, por hacer nuestro trabajo. Eso es todo lo que nos pide. Entonces, cuando la Escritura nos dice que estemos sometidos en todo, es en todo a lo que colectivamente afecta a nuestro matrimonio, como en común acuerdo, al consejo que nuestro esposo nos da. No crean que porque yo soy líder en la congregación y tal vez mi esposo no tiene un cargo, alguna responsabilidad, no quiere decir que yo hago lo que yo quiera siempre, hermanos.
La realidad es que no hago lo que quiero, no hago siempre. Ay, mi esposo está detrás de mí y me dice, no, o sí, o esto no lo sé, lo vamos a pensar, o esto no nos conviene. Y a veces yo me quiero poner un poco rebelde, pero ¿por qué? Casi soy tu líder, ¿no? A veces digo, no, soy tu líder, le digo, no, pero no por eso él tiene piedad de mí, ¿no? Que dice, no, porque no nos conviene, porque no nos compete, porque no esto. Al principio de mi matrimonio fue muy difícil, porque yo vengo de una familia muy unida hasta cierto punto, donde todos quieren opinar en tu familia, en tu hogar. Entonces me presionaba mucho de que haz esto, da aquí, ven acá, haz esto. Y mi esposo un día me dijo, óyeme, los casados somos nosotros, yo necesito descansar, porque a mi familia le gustaba hacer reuniones todos los domingos. Yo quiero hacer otras cosas, no vamos a hacer esto, no vamos a hacer lo otro. Y a mí me costó mucho adaptarme a esa idea, que él me dijera no, y yo tener que entender que está bien lo que él dice. No podemos hacerlo esto, no podemos hacer lo otro, porque hay límites, hermano. Hay límites que nos protegen. Si yo no hubiera escuchado el consejo de mi esposo, le aseguro que no estaría aquí. Él no se lo puede hacer, no estaría aquí. Y aunque lo haya creado, hermano, tiene muy buenas ideas. Tiene muy buenas ideas. Y y vamos a ver, también dice aquí en la escritura, en Efesios 5:21, ya hablando y terminando, dice que el marido es cabeza, así como Cristo es la cabeza, el cual es cuerpo y es su Salvador, que se le va a tocar a los varones. Y en el 5:33 da otra instrucción a la esposa. Por lo demás, dice, cada uno de vosotros ame también a su mujer, así como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Qué es el respeto? Tratar con reverencia, ¿no? Tratar con reverencia, con respeto, lo cual es bien difícil para todos nosotros. A veces queremos agarrar ya todas las palabras y aventárselo. No lo golpeamos con la sartén, pero sí con las palabras, ¿no? Ahora, como físicamente no te puedo pegar, pero te puedo azotar con las palabras, ¿no es así? A veces eso nos falla a nosotros como esposas muchas veces, porque tratar con reverencia o respeto a nuestro esposo a veces nos resulta muy difícil. Las mujeres generalmente son un poco más maduras o maduran más rápido que los varones, ¿no? Porque tienen el cuidado a los niños, necesitan estar maduras, no todas, pero la mayoría madura más rápido, ¿no? Entonces, para nosotras como esposas, y yo creo que todas lo hemos vivido, a veces sentimos que estamos criando, si tenemos un hijo, dos, ¿no? El marido y el niño, ¿no? Así sentimos. Porque somos así de que, ¿por qué no aprendes rápido? ¿Por qué no haces? Y a veces se nos olvida que hay un límite que se llama respeto, que no depende solo si yo quiero o no quiero, sino que Dios lo estableció para ponerme límites a mí, de no sobrepasar el orden que Dios estableció, porque es perjudicial para mí, para mi familia. Es totalmente perjudicial. Y les voy a dar un ejemplo rápido porque ya nos está acabando el tiempo. Vamos a ver Primera de Samuel 25. Vamos a poner un ejemplo de ese respeto que de verdad es... Yo decía, ¿cómo puede hacer esta mujer esto? Vamos a hablar acerca... Todos conocen la historia de Abigail, ¿verdad? La historia de Abigail es una de las cosas que más me encantan en la escritura, y cuando yo me siento débil como esposa, recuerdo la actitud de ella como esposa, sujeta a alguien que tal vez no amaba a Dios, pero ella tenía tanto amor y respeto por la palabra y hacia Dios que sabía cómo hacer. Abigail, dice la escritura, ella estaba casada con un varón que se llamaba Nabal. Él era rico. Dice, y dice Primera de Samuel 25:3, era aquella mujer de buen entendimiento, dice, de hermosa apariencia, tenía unas cualidades, era bonita y inteligente. Y dice, pero el hombre era duro y de malas obras. Escuchen eso. Ella era hermosa,
inteligente y su marido era hombre duro, o sea, cabeza hueca dirían por aquí, de malas obras, era del linaje de Caleb. O sea, ella vivía en un matrimonio así de que, ¡ay! ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede estar pasando? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Que David estaba en el campo con los pastores de Nabal, con sus siervos. Entonces David y sus soldados cuidaron durante todo el tiempo que sus pastores estuvieron apacentando las ovejas al rebaño de Nabal, porque todo era de Nabal, hasta los siervos. Dice que no les faltó nada, que los cuidó. Entonces, cuando llegó el momento de que los pastores regresaran el rebaño a casa, David le mandó mensaje a Nabal, le dijo: hemos cuidado a tu rebaño y a tus siervos todo este tiempo. Fuimos muro para ellos. Eso quiere decir que los protegieron. Protegieron sus bienes, vamos a decir. Mientras él no estaba en el campo, dice: danos de lo que tengas en tu mano. No le pidió dinero, no le pidió cosas, nada más que lo que él quisiera darles para que ellos pudieran sobrevivir. Acuérdense que David estaba huyendo todavía de Saúl. Él estaba escondido todavía de Saúl y Nabal también lo sabía. ¿Y cuál fue la actitud de Nabal hacia él? Y dice, y en el 10, dice: y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? Como si no supieran quién era David, ¿verdad? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Lo dijo en burla, muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Dice: he de tomar yo ahora mi pan y mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darle a los hombres que no sé de dónde son. Así de altanero y grosero se puso, porque todo el mundo sabía que David fue ungido por Jehová. ¿Quién es David? Dice: ¿quién es el hijo de Isaí? Dice: hay muchos siervos huyen hoy, porque él sabía que había huido de Saúl, pero él conocía los motivos por el cual se había huido, porque si David se hubiera quedado junto a Saúl, lo hubiera matado, así es, para sustituir. Entonces él parece que no entendía las cosas espirituales, ¿verdad? No muchos hombres pasan por eso, o sí. Y luego, ¿qué fue lo que pasó? Que David se enfureció y dijo: le voy a matar todo a Nabal y no lo dejaré ni siquiera con un solo varón. Iba a matar a todos sus hijos, a toda su familia, iba a barrer con todo lo que tenía Nabal, con todo. Entonces dice en el 14: pero uno de los criados le dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros al desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido, o sea, los trató como la peor cosa, ¿no? Dice: y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, dice, y nunca nos trataron mal. Entonces él habla y dice: muro fueron para nosotros. Y el 17: ahora pues, le dice a ella, reflexiona y ve lo que vas a hacer, porque el mal ya está resuelto, dijo. Ya está resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Okay. Pues él es un hombre tan perverso. Mira, fíjese cómo habla de él. Duro de corazón, perverso. Dice: él es un perverso que no hay quien pueda hablarle. Era sin entendimiento. Qué pobre vida de Abigail, tan virtuosa ella y con un hombre tan duro. ¿Y qué es lo que dice? Que entonces ella tomó de lo mejor, hizo un cargamento, y aquí en la escritura dice, en el 19 dice: y dijo a sus criados: y delante de mí oyó, y yo seguiré, dice. Luego, y nada declaró a su marido. Dice que nada le dijo a su marido. Y ahora vamos a ver por qué. Nada le declaró a su marido. Entonces, cuando ella sale, dice que en el 23, cuando ve venir a David, nos dice: y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó y se echó a sus pies. Se echó para rogar, porque ella también iba a morir por la mala decisión de su esposo y la dureza. Imagínense, una decisión mala del varón puede destruir a toda su familia, sin excepción. No hay excepción para él. Pero ella era una mujer de buen entendimiento, entonces no permitió que eso iba a pasar. Entonces, cuando se echó a sus pies en el 24, dijo: Señor mío, como dice, sobre mí sea el pecado. Imagínense, lo que mi esposo hizo
échalo sobre mí. Y qué valor para decir eso, porque creo que nosotros hubiéramos dicho, él es el malo, mátalo solo a él. Ahí está, te lo entrego, Señor, libérame de esta carga, ¿no? Pero dijo, no, sea el pecado de él sobre mí, porque él fue el que pecó, no Abigail. ¿Y qué más le dice? Y dice, ok, te ruego que no permitas que tu sierva hable, dice, escucha sus palabras. Y en el 25, no hagas caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, porque ella lo conocía muy bien, de Nabal, porque conforme a su nombre así es. ¿Saben qué significa Nabal en hebreo? Insensato. Dice, muy bien, insensato. Y dice, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma que te ha impedido ver. Y ella le habló con tanta sabiduría que le dijo algo profético. Le dijo, cuando tu Señor te sientes en tu trono, le dijo, y Jehová haya destruido todos tus enemigos y los haya puesto bajo tus pies, dijo, no tendrás, le dijo, ningún remordimiento de haber derramado sangre, inocente. Así le dijo. Y ese día, dice, no te sentarás en tu trono sin remordimientos. ¿Y saben qué le dijo al final David? Dice en el 32, y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel que te envió hoy para que me encontrases, y bendito sea tu razonamiento. Fíjense, y bendita tú, le dijo a ella, bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme de mi propio. Fíjense qué fue lo que vive. Dice que, bueno, le habla, dice en el 34, si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y dice que luego recibió y le dijo, sube. Fíjese, en el 35 le dice algo muy interesante. Recibió David de su mano lo que había traído, le dijo, sube en paz a tu casa. Y mira que he oído tu voz, le dijo, y te he tenido respeto. ¿Qué mujer más inteligente, ¿no? Ella tenía dos extremos. Ella tenía un extremo muy difícil. Tenía un hombre duro de corazón, insensato y perverso. Y aún así, ella estaba sujeta al orden de Dios. ¿Saben por qué? Porque la escritura sigue hablando y dice que ella regresó a su casa y no le dijo nada a su esposo. Lo vio borracho, lo vio festejando, lo vio y dijo, cuando esté más tranquilo, voy a hablar con él. Cuando al día siguiente él despertó, amaneció de su fiesta, de su pachanga, como le llamamos acá, le dijo, ven para acá. Y lo sentó y le dijo, esto y esto pasó por tu culpa, porque tú eres así. Y dice que el espíritu y corazón de Nabal desfalleció. El susto que se habrá llevado de saber que estuvo a punto de morir, así de morir, y él ni en cuenta de que se iba a morir. Pero como tenía una esposa sabia, de buen entendimiento y razonamiento, dice, ella se adelantó y se dio prisa en hacer algo muy importante en el matrimonio. Es que si yo como esposa veo que mi esposo no está andando en un camino correcto, no es que yo me voy a deslindar de esa cosa, yo me sujeto a ti, no, sino que voy a tener entendimiento y buen razonamiento para saber qué paso tengo que dar antes de que él lo lleve a la destrucción, porque eso va a pasar, hermanos. Eso va a pasar algún día en su vida y usted va a tener que tomar buenas decisiones. Eso no quiere decir que voy a romper el orden de Dios. Abigail no rompió el orden de Dios, se mantuvo en el orden de Dios, pero con inteligencia, con razonamiento, tanto así que David la alabó y le dijo, te he tenido respeto. Le dijo, bendito tu razonamiento y tú como mujer, le dijo. Imagínense, el rey David parado, y él era inteligente, pero él ni siquiera había pensado lo que ella le dijo. ¿Por qué vas a derramar sangre inocente? Él es un necio. ¿Por qué vas a...? Y
David estaba dispuesto a matarlo, ¿sí o no? Yo ya resolví matarlo, dice. No hay de otra opción. Pero Abigail fue una esposa inteligente y virtuosa. Entonces quiere decir que nosotros nos sujetamos en todo lo que dice la Escritura, pero cuando algo se sale del orden de Dios, no es que no le guardemos respeto a nuestro marido, porque Abigail no fue y lo cacheteó en ese momento, que bien merecido se lo tenía, pero no fue lo que hizo. Tuvo inteligencia y dijo: no, nadie va a destruir a mi familia, porque ella tenía que velar por sus hijos, por ella y por todos los que estaban en su casa, por los siervos aún de su casa. Entonces ella se adelantó a la maldad y impidió que la maldad entrara en su casa. Esa es la única oportunidad en la que nosotros no nos sujetamos al marido, no porque no lo respetemos y no lo obedezcamos, sino porque la maldad ha entrado en nuestro hogar. ¿Y qué dice la Escritura? Que en el temor de Dios aborrecemos la maldad. Eso es algo importante. Y ya se nos terminó el tiempo, pero vamos a dar 5 minutos nada más. Vamos a ver el último, Primera de Pedro 3:1. Dice, Primera de Pedro 3:1: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Cómo era la conducta de Abigail? Sabia, entendida, virtuosa, ¿no es así? Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Nuestra conducta como mujeres debe ser casta y respetuosa, es decir, sin mancha, pura y de honra. Dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, vestidos de lujo, sino en el interno, el de un corazón o del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. El corazón de la mujer tiene que ser afable y apacible. De bueno. ¿Por qué voltean así, vale? Sentí la mirada. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Dónde? Afable y apacible. ¿Saben por qué los niños van más con la mamá cuando se enferman, cuando lloran? ¿Saben por qué quieren estar con mamá? Por ese corazón afable en el cual encuentran la paz los hijos. ¿Sí? ¿O no pasa? Cuando usted está enfermo, aunque ya es adulto, dígame a dónde quiere correr cuando se siente perdido por todo. Quiere ir con su mamá, quiere estar con mamá, quiere estar ahí en el núcleo de ella, donde se siente una paz y una tranquilidad. Entonces nuestro corazón, nuestra vida es un refugio de paz, refugio de honra en nuestro vida. Apacible, como dicen, que es de grande estima delante de Dios, no solo de los hombres o del marido, sino de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. ¿Cómo se ataviaban? Dice, estando sujetas a sus maridos, ya dijimos, no a los demás, al marido. Como Sara obedecía a Abraham, aún le llamaba Señor. ¡Wow! ¡Qué virtud de Sara! Yo dije, y Sara es nuestra madre, dice, la cual vosotras habéis venido a ser hijas, que hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. ¿Qué necesidades de las esposas tenemos para poder sujetar? Fíjese aquí, en la sujeción a las esposas, Dios solo pide que estemos sujetas al marido en todo el consejo que compete al orden de Dios que colectivamente tomamos, porque si no respetamos a nuestro marido, hermanos, dice que como si con nuestro testimonio muchas mujeres se van a convertir, así como ¿cómo se van a convertir? Si es que tratamos como trapo a nuestro marido. No, agárrense, enciérrense, te toca el cuartito, te toca rato cuartito. Y se encierra en su cuartito y dice, a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo qué? ¿Qué fue lo que pasó?
¿qué pasó? Y ahí nos arreglamos de todo, no nos agarramos del choco, pero algunos sí se agarran del choco, a veces nos agarramos del choco. Pero ahí está el cuartito de su casa, ahí está el cuartito de su casa, enciérrense y le digan, a ver, no me faltes al respeto, tú tampoco me faltes al respeto, tú no hagas esto, tú no hagas lo otro. Ahí planéenlo todo, no delante de nadie. Tienen un lugar para hacerlo, en su casa y en el orden. Espérense el tiempo. Abigail esperó su tiempo y dijo, espérate que se te venga el consciente y vas a ver en el peligro que estabas y por gracia de Dios te ayudé. De hecho, Nabal murió por si no les terminé de contar la historia. Le dolió tanto lo que pasó que al final Dios lo mató. Esa es la realidad por lo que hizo. Entonces, la mujer debe ser, como dijimos, la mujer debe someterse a su marido en todo, respetarlo, para que nosotras demos buen testimonio de ella. No dice ame a su marido. ¿Saben por qué no dice ame a su marido? ¿Por qué no dice que amemos a nuestros maridos, hermano? Porque para someterse a su marido hay que amarlo. Sí, pero ¿por qué dice, ¿por qué no dice la instrucción ame a su marido? Porque eso es emocional. Aparte. ¿Por qué no dice que ames a su marido? Por idolatría. No. Porque la mujer ya ama a su marido. Ya ama a su marido. No hay necesidad que el marido diga, ay, mi esposa, dime que me amas, esposa. Dime que me ama. La mujer ya ama a su marido. Entregó su cuerpo a su marido, su tiempo a sus hijos. Ama a su marido. La mujer por naturaleza de Dios, las que están en el orden de Dios, ya aman a sus esposos. Y Dios lo sabe, conoce el corazón de la esposa. Por eso no le dice, ama a tu marido, mujer, porque sabe que lo ama. Al marido sí le dice, ama a tu esposa, porque tú eres muy como piedra dura. Así son los hombres. Pero las mujeres no. Ya por naturaleza aman a sus esposos. Porque aunque nos duela reconocerlo, los amamos tanto, hermanos, que terminamos cediendo de cosas que ni debemos de ceder, ¿verdad? Y eso pasa, porque la mujer ama a su esposo. No hay una instrucción de decir, ama a tu esposo, porque eres muy piedra dura. No dice eso. La mujer ama a su esposo, por lo tanto se entrega a él y se entrega a su familia y a sus hijos. ¿Creen que es fácil ser mamá y esposa? Las que no están casadas dicen, uy, sí, yo veo a mi mamá. Me levanto en la madrugada. Ay, Shay dice, gloria a Dios, soy soltera. No es fácil ser esposa, madre, hija, de todo. No es fácil, hermanos. Lidiar con emociones, con dolores, con esto, con lo otro, con el parto, que con todas las mujeres madres aquí hablamos de ¿cómo te fue en el parto? Todas decimos eso, y seguramente los solteros dicen ya por Dios, ya que de decir esto. La mujer ya ama, por eso entrega todo, entregó todo de ella. Entonces, mis hermanos, ya en el siguiente domingo, aquí vamos a dejar la predicación, vamos a hacer un intermedio antes de brincarnos a los deberes. Vamos a seguir con los deberes del varón, o sea, sometimiento del varón y sometimiento de los hijos. También les toca a los hijos. Están dentro del núcleo familiar, también les toca sus apecacas, entonces están dentro del núcleo familiar. Entonces, vamos a hablar de algo muy importante, de cuando el esposo o la esposa no son creyentes. Eso es algo importante. ¿Cómo vamos a someternos si no son creyentes? ¿Cómo vamos a vivir en ese orden? Eso es algo muy importante antes de entrar. Entonces, la mujer en el sometimiento es: me someto al marido, no a los demás. Me someto en todo lo que colectivamente nos compete en el núcleo familiar, porque así vivimos en una familia. Respeto a mi marido para que por mi conducta de respeto a mi esposo, otras consideren el matrimonio virtuoso, consideren mi conducta diciendo: oh, mira, los creyentes se aman de verdad, se respetan,
trabajan, pero este es un equipo, hermanos. Todavía les faltan los varones. De los varones es una lista tan grande.